One, two, three. Hogan Lovells presenta Abordando Derecho, un espacio de reflexión e intercambio de ideas sobre temas jurídicos. De la mano de nuestros invitados especialistas en diversas ramas del derecho, abordamos tópicos de relevancia para la comunidad en general de forma directa y puntual. Bienvenidos y preparados. En este podcast vamos abordando derecho. ¿Qué le depara este año a México en el sector económico? ¿Qué tan atractivo es nuestro país para las multilatinas y otros inversores extranjeros? En este episodio, Harish Dadoo, director general de Dadoo y Asociados, y nuestro anfitrión Alejandro García, socio de Hogan Lovells, conversan sobre la perspectiva económica nacional y la posición de México como mercado y como sede de operaciones, y lo que buscan actualmente las empresas al invertir. ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast Abordando Derecho. Pues estamos arrancando el 2023 y pues seguramente nuestra audiencia tendrá algunas dudas, algunos cuestionamientos sobre lo que nos depara este año y el próximo, que son años particularmente importantes en la vida nacional, pues en el sector económico. Y el día de hoy, para abordar este y otros temas muy interesantes, tenemos a un verdadero experto en la materia, amigo de nuestra firma, alguien muy cercano. Él es Harish Dadoo. Harish pues, tiene un muy extenso currículum, pero bueno, voy a mencionar algunas cuestiones, un poquito nada más para darles alguna referencia. Él es ingeniero mecánico industrial por el MIT en Massachusetts. Tiene un MBA en Stanford y bueno, pues desde hace muchos años él dirige la firma Dadoo y Asociados. Es una boutique de banca de inversión muy especializada en temas de M&A. Harish, un verdadero placer tenerte. Bienvenido al podcast. Muchas gracias, Alejandro. Es un honor estar con ustedes. No, hombre, no, al contrario, de verdad siempre tenerte y bueno, como firma interactuamos mucho contigo y bueno, pues siempre escuchar el lado que tú le encuentras a las cosas es bien interesante. La perspectiva, dada obviamente tu formación no solo académica, sino todo tu desarrollo profesional, pues hace que veas ángulos que al menos nosotros como abogados no vemos. Entonces, creo que es bien interesante para nosotros, desde luego, y para nuestra audiencia, tenerte hoy aquí para, bueno, pues abordaremos temas legales, pero ahora con un enfoque tal vez más de negocios, más económicos. Y bueno, si quieres, para abrir boca, platícanos un poquito justamente de la perspectiva económica que tú estás viendo para este 2023, que hay eventos políticos importantes y ni se diga para el 2024. Sabemos que los ciclos, las tendencias en la economía, pues no todos son de corto plazo. Hay cuestiones y efectos que se ven más adelante en el mediano y largo plazo. ¿Qué es lo que tú has recogido de estos últimos años donde venimos recuperándonos de pues, un evento que literalmente volteó el mundo al revés y hacia adelante, Harish? Pues mira, yo tengo una visión un poco pragmática del asunto. Quiero recordar que México es, alrededor de la 12ª, 15ª economía más importante del mundo, que nuestro sistema legal y político, aun cuando es bastante perfectible, es un sistema alineado con lo que son las democracias, con lo que es un sistema capitalista. No hay que perder de perspectiva eso. También que somos un país, de últimas cuentas, de alrededor de 130 millones de habitantes. Es una masa crítica importante, con una clase media importante. Entonces, para muchas corporaciones multinacionales, es un mercado en el que definitivamente tienes que estar. Tienes que estar en el mercado mexicano. Si vemos en la historia, vemos compañías, no tengo ningún dato confidencial, pero es conocimiento, para ser presidente de Coca-Cola,
tienes que haber manejado México. Creo que todos los presidentes de Coca-Cola han pasado primero por México antes de ser presidentes. Para Frito-Lay, el mercado de México es gigantesco. Si lo ves para Kimberly-Clark, el mercado de México es gigantesco. No solamente los mercados, sino la rentabilidad también es muy interesante. Y ni se diga de los grandes grupos locales mexicanos que son verdaderamente potencias, ¿no? Una de, obviamente, la que siempre yo menciono es Bimbo, ¿no? Pero como Bimbo hay tantas otras más, ¿no? En esto. Entonces, con los altibajos, los países siguen adelante, ¿ok? Esto es bien importante recordar, que los países no mueren, ¿ok? Ni Somalia ha muerto como país, ¿no? Entonces, eso se nos olvida a muchos de los inversionistas. Hay inversionistas que son de largo plazo. Realmente esos son los que son importantes para el país, no los inversionistas de corto plazo. A corto plazo sí, ellos proveen cierta liquidez en los mercados, pero los que realmente generan el valor al país son esos que vienen a traer grandes activos y los entierran en el país. Y ellos no se van por un pequeño susto o por un gran susto. Ellos han perdurado por muchísimos años, por muchas décadas, muchos otros por 100 años. Lo que estamos viendo también es que está viniendo para México mucha inversión de Latinoamérica. ¿Qué pasa? En el 2008, con la crisis de Lehman y todo esto, hubo un shell shock, se dice, entre las grandes corporaciones y, digamos, las corporaciones americanas dijeron, bueno, vamos a retrench más hacia Estados Unidos, primero por unos años, lo mismo hicieron los europeos, ¿no? Entonces dejaron un vacío en Latinoamérica en las inversiones. Y estos fueron aprovechados por los grupos latinoamericanos, por lo que ahora llamamos las multilatinas. Una compañía peruana, ¿okay?, que le va bien y sabe hacer bien las cosas, y para el Perú ya le queda un poco chico, entonces se expande a Ecuador. Una compañía colombiana compra en Perú, compra en Ecuador, una compañía chilena compra en estos países. ¿Por qué? Antes México era demasiado grande para ellas y demasiado caro. Lo interesante que está sucediendo ahora es que México ya es más razonable para esas corporaciones. Y esas corporaciones, que no solamente eran colombianas, ahora eran peruanas o chilenas, peruanas y ecuatorianas, ya empiezan a tener una masa crítica, y lo que ellos pensaban a futuro, bueno, me encantaría tener operaciones en México, pero no puedo, no me alcanza, ahora sí les alcanza. Entonces, estas están llenando un cierto vacío de inversión, ¿ok?, en México, pero en forma acelerada. Entonces ya son competidores formidables las multilatinas no mexicanas en hacer inversiones en México, y compiten de la mano con las europeas y con las compañías norteamericanas en ese sentido. Y lo importante es traer empleos al país, ¿ok? Alguien que pone una fábrica trae 100 o puede traer 1,000 empleos. Esos 1,000 empleos es muy interesante porque es gente que quizá no tuvo buena escolaridad, ¿ok?, y que tiene pues, realmente 3 opciones, ¿no? Estos adultos jóvenes, y hay que decirlo como es, ¿no? Ellos o se meten a trabajos formales, ¿ok?, o se meten a ser vendedores ambulantes, o se meten al crimen organizado, o se meten al gobierno. En el pasado, el gobierno contrataba mucho, décadas atrás, ya no contrata mucho, ¿ok? El comercio informal o la informalidad pues sigue contratando. Pues tenemos un gran empleador que es el crimen organizado, y muy atractivo y paga muy bien, por lo menos a corto plazo, ¿no? Entonces necesitamos el balance de continuar desarrollando una economía formal que entrene a estos jóvenes. Muchas veces terminan la secundaria, pero es muy deficiente lo que es. Entonces, el entrar a trabajar a una fábrica o a un centro de distribución o a una oficina, el tener la disciplina de entrar a trabajar todos los días, se sientan bien o mal a las 8 o a las 9 de la mañana, de trabajar duro, salir a las 5 o 6 de la tarde, de tener una formalidad de estructura mental,
de que les enseñen herramientas y educación, porque muchas veces estos empleadores son los sustitutos de los maestros de la secundaria que no lo tuvieron bien. Claro. Y ahora los tienen, le generan valor, ya se vuelven parte de la economía formal. Ya tienen algo por qué pelear, ya tienen esperanzas y, muy importante, tienen algo que perder. Cuando tú no tienes nada que perder en la vida, entonces haces locuras. Claro. ¿Ok? Cuando ya trabajas en una fábrica y ya tienes el préstamo de Conalep o ya tienes el préstamo de Infonavit para una casa, y tienes obligaciones financieras por los próximos 20 años, ya estás dispuesto a hacer una familia, ya estás dispuesto a aportarte mejor, ya estás dispuesto a decir, le voy a echar un poco más de ganas para que mis hijos tengan un mejor futuro. Entonces, eso es lo que trae la inversión nacional en primera instancia y la inversión extranjera. Pero si la inversión nacional está un poquito más precavida con lo que está sucediendo en la economía, la inversión extranjera sigue viniendo por diferentes motivos. Mercado muy grande, ahora lo que mencionaste, nearshoring. Nearshoring va a ser un gran detonador, como fue el Tratado de Libre Comercio. Correcto. Sí. Entonces yo lo veo bien, con challenges, por supuesto, con grandes retos, pero yo creo que tenemos que aprender de estos retos y tratar de fomentar lo que es el empleo formal, que eso es la base de estabilidad para una economía. Claro. Ahora, para seguir siendo atractivo, porque pues, por situaciones hasta de suerte, geográficas, etcétera, pues somos un mercado atractivo, ¿no? Obviamente por la cantidad de habitantes, porque somos como la famosa puerta de entrada a Latinoamérica. Es decir, hay algunas situaciones que hacen atractivo a México, ni se diga pues esta posibilidad por la cercanía a uno de los principales mercados del mundo, pero al mismo tiempo, pues para seguir siendo atractivos y competitivos, pues hay retos desde el punto de vista legal, pues el famoso Estado de Derecho, ¿no? Que las inversiones extranjeras estén debidamente protegidas, que exista un piso parejo y que eso justamente sea uno de los motivos por los cuales el inversionista extranjero siga eligiendo a México como un lugar para instalarse, ¿no? Como un centro de operaciones. Ahora, hablando justamente de inversión extranjera, Harish, ¿qué sectores son los que tú tienes identificados como donde hay estos nichos de oportunidad para México? Porque, como bien decías tú, una vez que viene una inversión de esta naturaleza, no la inversión oportunista, ¿no? Del momento, sino una inversión planeada a largo plazo, seria, estable, pues obviamente eso detona todo un ciclo económico a su alrededor, ¿no? Una serie de proveedores, que inclusive hemos visto, por ejemplo, con inversión asiática, cómo con la empresa grande vienen las empresas pequeñas y medianas, ¿no? Que los proveen. ¿Qué sectores tienes tú identificados? Y obviamente ustedes en lo que hacen el día a día, en estas operaciones de fusiones y adquisiciones, ¿qué has visto, para empezar, en los últimos años, donde pues ciertamente hubo una desaceleración en este tipo de operaciones? ¿Y cómo estás viendo ahora, digamos, el nuevo despertar? Mira, yo creo que la economía de Estados Unidos sigue siendo robusta. Los niveles de empleo ya están a tope. Con la crisis, no con la crisis, con la pandemia sucedió de que mucha gente recibió dinero y se acostumbró a estar en sus casas. Esa gente ahora no quiere regresar a trabajar. Ya se siente cómodo en sus casas o razonable en su casa. Entonces, en todos los viajes que hago a Estados Unidos se están diciendo no hay mano de obra. No hay mano de obra industrial, no hay mano de obra de servicios. Entonces, va a venir a México. Esa mano de obra va a venir a México. Y aparte están cerrando la migración a Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo natural? Estados Unidos no va a dejar de crecer porque no tiene mano de obra. Va a mandar las fábricas, va a mandar las bodegas, los centros de servicio, los call centers, todo esto a lugares donde le puedan prever. Y México está increíblemente localizado para poder atender eso. Vemos que siguen poniendo fábricas en México. Ahora nearshoring era algo que era obvio
que lo tenían que hacer, pero con el FAD muchos se habían ido a China. Claro, grandes inversiones o cadenas de suministro de muchos meses de tiempo de ciclo tenían que estar en China, pero las cadenas de suministro de reacción rápida tenían que estar en México, no podían estar en China. Ya lo reconocen eso y yo creo que es algo que ya se va a quedar en México, que es una segunda ola de grandes inversiones a México. Otro sector bien interesante, aunque nos quejamos de lo que es el nivel de escolaridad de México, sí se tiene niveles de jóvenes razonablemente preparados para estar haciendo dentro de la pirámide de diseño de software y mismo de hardware, ¿ok? Quizá no hacer el nivel más alto, que es el nivel 5 en el Capability Model, pero hacer niveles 1, ¿ok? Estar haciendo programaciones básicas desde acá de México, con una diferencia de salarios brutal. ¿Y qué es lo que estás haciendo con eso? Estás poniendo como eran las maquiladoras hace 50 años en la frontera, que muchos se quejaban que decía que no generaban valor. Claro que generaba valor. Generaba todo ese valor de esa gente empleada y esa gente que se regresaba a la casa y le exigía a sus hijos estudiar en vez de vender chicles en las esquinas. Claro. ¿Entiendes? Y 50 años después ya tenemos un polo industrial en México muy, muy fuerte. Entonces, creo que vamos a estar generando industria de software, quizá no del nivel de la India, por supuesto, no. Hay una gran deficiencia, pero en una escala baja creo que lo vamos a estar generando y lo estamos viendo en eso, ¿no? Entonces tenemos tanto de trabajo manual, de trabajo físico, quiero decir, como de trabajo intelectual. Tenemos que aprovechar esas oportunidades y las estamos aprovechando. Y los inversionistas, repito, hay inversionistas que ya llevan muchos años en estos países. Entonces dicen, yo aguanto revoluciones, yo aguanto cambio de gobierno, no me pasa realmente nada. Están comprometidos a largo plazo. A lo que asusta son los inversionistas nuevos que no han salido fuera de estos países, entonces les da un poco de miedo venir para eso. Eso es su primer rodeo, ¿no? Sí, eso es natural, pero los grandes inversionistas están acá en México, siguen, ven las armadoras. Es lo que ha sido. Yo siempre digo, ok, ¿por qué Saltillo se puso en el mapa industrial? Fue muy sencillo, por la decisión de General Motors. Me tocó participar, obviamente era muy joven, pero fue en 1978, 79, cuando General Motors decide que tiene que cerrar la planta de Polanco y tiene que desarrollar una planta mucho más grande. Se vieron en diferentes lugares y se dijo en Ramos Arizpe, ¿no? Que está afuerita de Saltillo, en la carretera de Monterrey. Bueno, en el despoblado, todo el mundo dijeron, loco, ve lo que es Saltillo hoy, ¿no? Rivala Monterrey en eso. Y ve lo que fue después de nuevo General Motors, creo que fue en los años 90, a finales de los 90, que dijo, bueno, ya Saltillo, todo eso está un poco caro, tengo que poner otro. ¿Dónde lo voy a poner? Lo voy a poner en Silao, ¿ok? En lo que eran, pues, campos de fresas o de cosas así. Puso una pequeña fábrica y ve lo que es el Bajío en este momento, el poder industrial del Bajío. Claro, ve cómo se va sembrando semilla a lo largo del tiempo. Sí, como estas son las inversiones que valen la pena. Y pues justamente en otro de nuestros capítulos platicamos acerca de la protección de las inversiones extranjeras y de los mecanismos que existen y cómo no todas las inversiones califican para estar protegidas, ¿no? No es la inversión de vengo y pongo $1 y me voy, ¿no? A la primera de cambio, ¿no? Sino son inversiones de eso, con un plazo razonable, con una generación local razonable, que haya empleo, etcétera, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de lo que nosotros nos toca ver en el mundo legal, pues esto que dices tú yo lo conecto. Y también el ofrecimiento de servicios legales. Por ejemplo, nosotros que tenemos presencia en muchas jurisdicciones, tenemos esa posibilidad porque, por ejemplo, nuestras tarifas no son las mismas en cada jurisdicción. Están obviamente, pues van de la mano con el mercado. Entonces, en ocasiones esas diferencias en las tarifas nos permiten ser muy competitivos, sobre todo en los asuntos internacionales que nosotros manejamos, ¿no? Digamos, en esas ligas donde no todo el mundo puede participar porque se requieren conocimientos de distintas jurisdicciones, se necesitan distintas especialidades,
en ocasiones podemos plantear propuestas muy interesantes, muy competitivas, haciendo uso de las diferentes tarifas, ¿no? Porque tenemos abogados con la mayor capacidad, pero por su ubicación geográfica, pues su tarifa es bastante razonable, ¿no? Son abogados de primera que compiten con cualquiera del mundo, porque así nos vemos nosotros como abogados, no como abogados mexicanos o abogados franceses, nos vemos como abogados. Entonces, esto que comentas tú del juego entre la situación geográfica, la capacitación o la capacidad con tarifas o costo de mano de obra, pues creo que hace ahí un mix bien interesante, ¿no? Y estoy de acuerdo que, por definición, la inversión conlleva un riesgo. Hay grandes inversiones de grandes obras de infraestructura. No soy experto, tú eres el experto, que si cualquier controversia ya está establecido en tribunales internacionales, paneles de arbitraje, tienen ese beneficio. Y hemos visto que cuando existen esas controversias y cuando los reclamos son legítimos de esos inversionistas extranjeros, vemos que las han ganado. ¿No? Y el gobierno mexicano las ha respetado. Ha habido también controversias que se han querido aprovechar y pues no las han ganado, ¿no? En ese sentido, pero en la medida en que tengamos más inversión, sea mexicana, porque yo siempre creo que la primera inversión tiene que ser la mexicana, ¿ok? La extranjera tiene que ser un apalancador de la inversión mexicana, pero en la medida en que se tenga más inversión extranjera, en ese sentido, va a haber más salvaguardas, definitivamente. Este es un proceso como un infante, hay que enseñarle, ¿no? Después es adolescente y después es adulto, ¿no? Pero yo te digo, los inversionistas extranjeros, poniendo todo en la balanza, los que han hecho inversiones en diferentes países del mundo, ¿ok? Ellos se sienten bastante, si no bastante, razonablemente cómodos en México. Te pongo un ejemplo. ¿Tú crees que estas cosas que nos preocupan a nosotros, ¿ok?, no suceden con los países que competimos, con la India, burocracia y corrupción, con Brasil, con Turquía, con mismo China? ¿Tú no crees que sucede eso? ¿Tú no crees que estas multinacionales están acostumbrados a estas cosas? Entonces, ellos son pragmáticos. Claro, claro. ¿No? Sí, de repente nos ensimismamos y pensamos que son cuestiones privativas de México, pero no. Y ellos, de hecho, tienen ya tanto camino recorrido y esa visión tan amplia que inclusive hasta pueden predecir, ya saben qué va a pasar. Ah, mira, este es un movimiento de esta naturaleza, va a durar X años. O sea, creo que tienen todavía esas herramientas, ¿no? Para decir, bueno, aquí es momento de aguantarnos. A lo mejor sí, el modelo de inversión lo depuran un poco, ¿no? Sí. Lo ajustan a las circunstancias, sí, pero no se van. Sí. Ahora, Harish, en tu firma te toca ver un poquito más, y sobre todo en la época actual, ¿el apetito está viniendo de inversores extranjeros o tus mismos clientes nacionales te están diciendo, Harish, estoy en búsqueda de esto o lo otro, o tienes un mix? Muy buena pregunta. Muy buena pregunta, y déjame decirte, Monterrey siempre compra, ¿no? Y pues soy muy afortunado de poder tener muy apreciadas relaciones en Monterrey, y Monterrey siempre está comprando en México y está comprando en Latinoamérica, y mismo en Estados Unidos, ¿no? Industriales de la Ciudad de México, quizá por estar más cerca de todo lo que sucede, de las presiones políticas, cosas así, están más cautos, ¿ok? Inversores europeos, yo te digo, están un poco más cautos. Muy agresivos inversores latinoamericanos. Las multilatinas, en este momento, es una fuerza que hay que contender contra ellos. Asiáticos, no me ha tocado realmente mucho tratar con asiáticos, ¿no? En este momento. Entonces, sí, lo que yo te decía antes, si lo puedes ver hace 30 años, era el 90% eran inversionistas americanos. Sí. Ahora te digo, quizá el 40% de mis mandatos tiene que ver con corporaciones americanas y el resto con nacionales y multilatinas.
Es interesante cómo se ha ido moviendo eso. Ujú. Y creo que también es gracias a que pues, México tiene una buena cantidad de tratados, de acuerdos para la promoción y protección recíproca de inversiones. Ujú. Entonces, pues obviamente ese tipo de instrumentos legales facilitan Ujú. el comercio y desde luego el tránsito de inversiones, ¿no? Ujú. Entre los países. Entonces creo que en ese sentido México le ha atinado en cuanto a la celebración de este tipo de tratados que generan esa certeza, ¿no? Vamos, si te parece, Harish, a hacer una muy breve pausa. Abordando Derecho. Muchas gracias por continuar con nosotros. Estamos platicando con Harish Dadoo, una persona muy cercana a nuestra firma, que nos ha asesorado en múltiples ocasiones. Y bueno, pues vamos a dejar ahorita un poquito de lado el mundo económico y el mundo legal para acercarnos un poquito a la persona de Harish. Harish, acostumbramos aquí en el podcast pues hacer algunas preguntas, no necesariamente del tema que estamos abordando, intentando con esto pues acercarlos a ustedes, nuestros invitados, un poquito con nuestro público. Entonces, en ese sentido, me gustaría que nos pudieras platicar, si estás de acuerdo, y compartirnos alguna pasión tuya, algo de lo que te sientes orgulloso, cualquier cosa que nos pudieras platicar y compartir. Pues mira, hay muchas cosas que me apasionan, pero yo te diría, y es muy claro si le preguntas a gente alrededor de mí, ¿qué es lo que le apasiona a Harish? A mí me apasiona mi trabajo, realmente me apasiona mi trabajo, generar valor al patrimonio de mis clientes, que no los veo como clientes, los veo como amigos y amigos de por vida. Eso me apasiona, por eso son largas horas de trabajo de nuestro equipo, pero muy profundamente lo que más me apasiona es empoderar a jóvenes, ¿no? A jóvenes para volverlos mucho mejor, para volverlos capitanes de industria, líderes de opinión en México, en Latinoamérica. Es muy chistoso porque en nuestra firma tenemos 29 años de experiencia, hemos hecho muchas transacciones, no somos expertos como me presentaste, de hecho te iba a amigablemente corregir cuando me presentaste como experto. A mí no me gusta cuando alguien dice no es un experto porque puede ser marketing, ¿no? Es mejor decir le ha dedicado muchas horas o muchos años a esto, ¿no? Conoce algo del tema, pero experto no lo soy, siempre aprendo algo. Pero lo que me apasiona es en nuestra firma, nuestro equipo, somos 8 miembros del equipo en este momento, o tengo 8 miembros adicionales en el equipo, cuya edad promedio es entre 21 años y 28 años de edad. Somos una firma, creo que conocida en México, conocida por la calidad de nuestros trabajos, pero cuando llegan los clientes, abren la puerta de nuestra oficina, ¿no? Y siento al equipo que vamos a estar trabajando en un mandato, el cliente se siente un poquito mal porque dice, bueno, me está trayendo al equipo junior para este proyecto, al equipo B, no me está trayendo al equipo que yo he escuchado de la reputación, ¿no? Entonces llegan puros jovencitos, ¿no? En eso. Y yo le digo, mira, espéranos un momentito, espéranos una hora de discusión y después me dices si te sientes incómodo con este equipo. Y a la hora el cliente está fascinado con ese equipo. Claro. ¿Ok? Entonces, ¿por qué? Porque a mí me gusta empoderar a estos chicos. Lo digo muy coloquialmente. Miren, cuando entran, pues sí, son chicos de universidad privada, son chicos que son bastante inteligentes, no son rocket scientists, no necesitan ser rocket scientists. Tenemos algunos rocket scientists, pero son chicos bastante inteligentes, yo te diría del tercio más alto de su clase, en carreras exigentes, en carreras de ingeniería química primordialmente, y nos dicen, pero si estás haciendo finanzas, ¿cómo es que no tienes
contadores, cómo es que no tienes financieros, cómo es que no tienes economistas. Digo, sí, tengo una brillante economista nomás, pero los demás son básicamente ingenieros químicos, algunos ingenieros industriales. En ese sentido, ¿por qué? Porque quiero gente que tenga estructura mental, no que haya aprendido dogmas y que repita dogmas, sino que piensen por ellos mismos. Sí. Entonces, el ingeniero industrial es muy buena. Desafortunadamente, yo no califiqué para ser ingeniero industrial, pero mi padre sí lo fue y mi hija mayor sí lo es. Yo soy ingeniero mecánico industrial, en ese sentido. Entonces, yo agarro a estos chicos que, les digo chistosamente, ustedes se creen príncipes de la Miguel Hidalgo o príncipes de Coajimalpa. Así los han tratado en la escuela, así los han tratado sus padres. Y lo que yo voy a hacer, yo los voy a sacudir, ¿ok? Y los voy a hacer jugadores globales. Claro. Si están dispuestos a hacerlo, si están dispuestos a pagar el precio ético pero muy duro para poderlo ser. Entonces entran conmigo, trabajan 4 años muy, muy duro en la compañía. Nuestra jornada de trabajo son de 12 horas al día, ¿ok? E incluyen muchas veces los sábados y domingos en ese sentido. Y entonces los saco de su zona de confort, los empujo, los challenge. Soy pocho, discúlpame. No te ¿no? preocupes. En eso, los reto para que sean mejores. Y 4 años después salen chicas y chicos que son realmente jugadores mundiales. Tanto así que pues ya hemos mandado a 15 de nuestros alums de nuestra firma a las grandes escuelas de negocios del mundo, a las mejores escuelas de negocios del mundo, a 15 después de las firmas de consultoría, de las grandes firmas de consultoría. Nosotros somos la firma que más ha mandado, siendo una firma chiquita. Claro. En ese sentido. Y después, ¿por qué lo hago? Para que ellos regresen a México o inmediatamente o después, ya tengan otra perspectiva, ya se tiren de risa y digan, sí, la verdad, qué estúpido era. Yo me creía lo máximo porque era el príncipe de la Miguel Hidalgo. Hace 6 años. Sí. Y ahora me doy cuenta de todos los beneficios, todas las herramientas que tengo y que había desaprovechado y que ahora las voy a aprovechar para bien de mi sociedad, de México, porque esa es mi labor social, es generar empresarios o grandes ejecutivos comprometidos con México que generen esos miles de empleos. Claro. ¿No? Tener ese valor apalancador. Y eso me fascina. Me fascina ver cómo entran rocas a trabajar y salen jugadores mundiales 4 años después. Pues te felicito de verdad porque, bueno, pues se desborda tu pasión cuando hablas del tema y, bueno, pues no se trata solamente de que tu firma esté dando un excelente servicio y que como negocio fluya muy bien, sino pues esto que estás haciendo de capacitar, de realmente preocuparte por los miembros de tu equipo y que, bueno, pues es algo que tenemos nosotros también en nuestra firma, ¿no? También nuestra firma está diseñada para que las personas hagan una carrera. Aquí muchos de ellos entran todavía siendo estudiantes y bueno, pues es el mismo caso, ¿no? Preocuparnos por ellos y capacitarlos de la mejor forma. Muchos de ellos también luego salen a estudiar al extranjero, a veces regresan, a veces no lo hacen, pero creo que pues eso redunda en un beneficio para el país, que haya mejor capacitación. Entonces, de verdad, felicidades por lo que estás haciendo en tu firma. Y bueno, pues desafortunadamente tenemos que regresar al tema, porque todavía tenemos ahí en el tintero algunos temas que queremos aprovechar para platicar contigo en esta visita, Harish. De verdad, muchas gracias por compartirnos esto. Abordando Derecho. A partir de lo que nos has compartido el día de hoy, quisiera yo entrar en algunos temas un poquito ya más específicos. Hemos abordado en nuestro podcast el tema de los criterios ESG y de cómo estos han transformado la forma de hacer negocios alrededor del mundo y creo ya de manera importante en nuestro país, en México. Y bueno, pues como dices tú,
estas multilatinas que ahora están acudiendo al mercado mexicano, también están trayendo consigo buenas prácticas, formas de hacer negocio de manera a lo mejor distinta a como localmente se hace. Todo eso va nutriendo. Entonces, platícanos desde el punto de vista de lo que a ti te toca ver, que son operaciones de fusiones o de adquisiciones de empresa. ¿Qué tanto ha permeado este tema de ESG en ese sector? ¿Qué tanta importancia se le está dando actualmente? Y cómo ustedes también como firma han estado actualizándose e incorporando este tipo de cuestiones a la ecuación. Mira, primero déjame decirte que no soy un experto en ESG, ¿ok? Yo creo en lo que es el sentido común, creo en lo que es el sentido de justicia social para que una sociedad progrese y para que individuos dentro de esa sociedad progrese. Yo te hago un ejemplo. Hace 20 años, quizá el tema que les preocupaba a los inversionistas cuando evaluaban una compañía era la situación fiscal de la compañía. Muchos eran compañías familiares, entonces les preocupaba cómo se manejaba o cómo se había manejado la situación fiscal. Sigue preocupando eso, pero yo te digo, en estos 20 años han evolucionado otros temas tan importantes como el tema fiscal. Yo te diría, después del tema fiscal, el siguiente tema era el tema ambiental, que antes no se tocaba. Ahora es importantísimo. Bueno, ha sido importantísimo en los últimos 15, 20 años, pero crecientemente ambiental. Y yo te diría en los últimos 5 años el tema de ESG. Entonces, nadie está dispuesto a tocar. Tocar es pensar en invertir en una compañía si no tiene una razonabilidad en el tema ambiental, que ya por hecho tiene que tenerlo, pero ahora en el tema de ESG. ¿Entiendes? En lo que es el ambiente, las prácticas de trabajo, la equidad de oportunidades, porque muchas veces se convence que tienes que cumplir cuotas. Eso no es oportunidad, sino la igualdad de oportunidades. Y yo te digo, en este momento, mi executive officer en mi firma es una señorita que es economista. Nosotros nos burlamos de los economistas, como somos ingenieros, nos burlamos de los economistas. Es economista, ¿no? Y es una señorita que lleva 3 años y medio trabajando con nosotros y yo le digo, de sobrenombre le digo que es el monstruito de la compañía, ¿no? Es el XO de la compañía como asociada, ¿no? Eso es padrísimo y no porque haya cambiado criterio nosotros. Hace 4 años también la más senior de nuestra empresa de banca de inversión también era una señorita impresionante, ¿ok? Que la mandamos después a London Business School. Y 4 años antes que ella misma, también la EXO era una señorita que la mandamos a Stanford Business School, ¿no? Entonces, pero lo importante yo creo que es que haya un level field, un campo parejo para la oportunidad. Hay profesiones donde se puede generar mayor equidad de género y hay profesiones donde quizá es un poquito más difícil de generarlo. Lo importante es tratar de identificar y generar un level field en las compañías. Eso como un pequeño ejemplo, ¿no? Pero lo vemos en otras compañías, lo vemos así. ¿Entiendes? Que los inversionistas dicen, no, esto, perdón, no está lista esta compañía, me gustan los números, me gusta el producto, pero no está lista la compañía. Claro. No concordamos con esos principios todavía, entonces mejor pasamos. Claro. Sí, y nosotros estamos viendo a mí, pues desde mi trinchera, que es de litigio, de repente nos involucran en operaciones de M&A,
específicamente con algo que pues ya le denomino una auditoría de litigio, ¿no? Donde pues tomamos en cuenta primero identificar los litigios, identificar de qué se trata, montos, riesgos, etcétera. Pero cada vez vemos con mayor intensidad esta preocupación por la cuestión reputacional, ¿no? O sea, que tiene, creo, que ver con lo que se está viviendo ahora, ¿no? No se trata solo de tener un buen negocio, sino de hacerlo bien, de generar algún beneficio para la comunidad, de tratar de no generar daños o minimizar esos daños. Entonces, cada vez nos ha tocado situaciones donde, oye, pues es que esta empresa que pretendes adquirir el target, fíjate que está involucrada en este tipo de litigios, trae litigios ambientales o fíjate que trae litigios, pues, ¿y cómo ves los litigios? Pues mira, este es el nivel de riesgo, etcétera, etcétera. Y lo que no termina de gustarles, independientemente de que el riesgo del litigio pueda ser controlado, es el tipo de litigio o en lo que están involucrados, ¿no? Efectivamente, cosas que se veían normal. Yo desafortunadamente, bueno, tú y yo y todos nosotros estamos en pláticas con conocidos que presumen de cosas en sus negocios que tú dices, no puedo creer la ignorancia de esta persona. ¿Cómo presume? Si lo hace, se lo debería dejar callado, pero ¿cómo lo presume? ¿Entiendes? No es posible. Entonces, sí, nosotros afortunadamente, mira, al ser una firma independiente, nosotros podemos escoger con quién trabajamos, ¿no? Y nosotros solamente trabajamos con clientes, por un lado, y con asociados, con equipo de asociados que comparten nuestros valores, ¿ok? Claro. ¿Y cuáles son nuestros valores? Nuestros valores fueron muy claros. Yo los definí hace 29 años, que esos eran nuestros valores, que es trust, confianza, integrity, integridad, y ingenuity, ingenio. Yo soy un mentor para los jóvenes en mi firma. Entonces, pues yo siento la obligación y la convicción de seguir fomentándole los valores que por 21 o 22 años los padres de estos chicos se los fomentaron en su casa. Claro. Y en la universidad los maestros. Y no se vale, como muchas veces lo vemos, que le fomentan valores estos, pero el primer día de trabajo les enseñan en la compañía todo lo que te enseñaron tu papá, y si todo lo que te enseñaron tus maestros son tonteras. Sí. Así se tienen que hacer, si no, así no avanzas en México. Nosotros, todo por el contrario, lo que decimos, todo lo que te enseñó tu papá y todo lo que te enseñó tu maestro no fue suficiente, ¿ok? Aquí te vamos a exigir mucho más y vas a ver cómo sí vas a avanzar. A largo plazo vas a avanzar mucho mejor, y lo que vemos, ¿entiendes? Nuestros chicos van a las mejores escuelas de negocio del mundo, son conocidos o somos conocidos por eso, siendo sencillos y siendo conscientes de nuestro entorno y fomentándole eso. Pues, Harish, te agradecemos mucho el que haya estado aquí con nosotros. Se nos desafortunadamente acaba el tiempo. Sí, siempre es inevitable. Pero bueno, pues seguramente que te buscaremos más adelante para seguir charlando contigo de todos estos temas interesantes. Iremos viendo en este par de años pues cómo se desarrollan las cosas en el país. Y bueno, pues seguramente reflexionaremos más adelante contigo sobre todos estos acontecimientos. No sé si quieras despedirte, si tengas alguna red social donde seas activo, que te guste, algunas palabras finales para nuestro auditorio. No, yo les agradezco a ustedes, a Hogan Lovells, por haberme invitado. Yo simplemente les recuerdo que siento el gran orgullo de ser el cliente más antiguo del despacho. Llevamos 53 años de ser clientes del despacho a través de mi padre. Ustedes nos trajeron a México. Ustedes creyeron en nosotros, en la familia Dadu, en enero de 1969, cuando nos trajeron a México, y sentimos una gran responsabilidad con México. Una gran responsabilidad con México y un gran cariño por México.
y no somos gente diplomática, decimos las cosas como son. Preferimos ser siempre brutalmente cariñosos que diplomáticamente mentirosos, ¿no? Correcto. Esa es una característica, por eso tenemos tan buena relación con su despacho. Así es. Gracias. Pues, de nuevo, muchas gracias. 2, 3. Gracias por acompañarnos en este episodio Abordando Derecho. Los invitamos a suscribirse y seguir nuestro podcast en su plataforma de preferencia. Nos escuchamos en el próximo episodio. También nos pueden encontrar en nuestra página web hoganlovells.com, en Twitter como Hogan Lovells Next y en LinkedIn como Hogan Lovells México. Hasta pronto.